casas, ¿ya? Pero siempre hubieron personas visionarias que empezaron a hacer crecer el pueblo. Esta foto es la calle principal aquí. Acá se ve la bodega, no sé, se ve una casa grande, la bodega de estación. Puro nativo había aquí. Había laureles, pellines. Los caminos, ¿para qué vamos a decir que teníamos caminos? Había muchas cosas por hacer porque faltaban muchas cosas por hacer. Bueno, lo recuerdo pequeño, con mucho barro, con mucha lluvia en la época invernal y en la época estival en la que estamos ahora, mucho polvo. La calle O'Higgins era la calle principal. Esta de aquí atrás, que se llama Colón, no existía. No, aquí era todo vegetación, sobre todo este sauce, mucho sauce. Y ahí había una especie de corral donde los carabineros dejaban sus caballos, porque el retén está al frente, la calle Alessandri. Entonces, y por aquí pasaba el tren, por este sector pasaba el tren. La comuna de Teodoro Schmidt fue creada mediante decreto en 1981. Comprende 3 sectores urbanos. Al norte de la comuna, el sector de Barros Arana. Al centro, Teodoro Schmidt, cabecera de comuna y en donde se encuentra el municipio. Y hacia el sur, el sector de Hualpín. Es una comuna extensa que cubre 650 kilómetros cuadrados hasta la costa de extensas playas y con más de 15.000 habitantes que se distribuyen en diversos sectores rurales. La municipalidad estaba en Puerto Saavedra, de Teodoro Schmidt. De Barros Arana, la municipalidad estaba en Nueva Imperial. De Hualpín estaba la municipalidad en Tolten. No existía el puente Peble, pasaban en una lancha para ir a Tolten a pagar tus tributos, qué sé yo. Y la tesorería funcionaba muchos años en Tolten. Los pueblos se fueron formando en la medida que se construyeron las estaciones de ferrocarriles. La primera desde Freire hacia Hualpín fue Martínez de Rosa, después Barros Arana. Pero no sé por qué razón Martínez de Rosa no se formó un pueblo, ¿ya? Pero Barros Arana sí, empezó a crecer poquito a poco y es lo que se ve hoy día. Pero en aquellos años llenos de necesidades, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin caminos realmente que pudieran pasar vehículos, porque los vehículos podían llegar solamente en verano. En invierno no llegaba vehículo. Eso era común en toda la zona, en realidad no había nada de diferencia entre otros pueblos. Cuando yo llegué aquí, ¿hace cuánto? Llegué el año 65, a Barros Arana. ¿Ya? Uy, olvídese. No había luz, no había agua. En las calles tenían puro barro.
No habían ni ripio, nada de piedrecitas. Y muy poquitas casitas, en cambio ahora ya el pueblo ha crecido bastante. Ahí al frente donde está la biblioteca, no sé si se ubican, todo eso era un potrero. Estaba cercado con alambre y tenía zarzamora por la orilla. El jefe de la estación, él sembraba esos campitos o ese potrerito porque no eran grandes, eran chicos. Ahora está todo poblado. Todo esto era mapuche. Después llegaron allí la familia Torre y Quilográn, decían ellos, y ahí ya lo criamos entre los chilenos aquí, por eso nosotros sabíamos poco hablar en mapuzungún. No lo dejaban hablar en mapuzungún a nosotros, puro castellano, ¿no? Porque después la gente se iba a reír cuando quisiéramos hablar en castellano, íbamos a hablar a medio hablar nomás y se iban a burlar de ustedes. Yo después grande ahí aprendí a hablar en mapuzungún, algo. Llegaron gente de afuera a comprarle pedacitos de sitio a los dueños del campo donde pasó la línea. Y ahí se fueron formando. Ahí me acuerdo yo, llegaron señor Brevi, Catalán, Peso. Esos fueron los primeros negocios que llegaron ahí. Pero se llegaron con el canastito aquí en la mano, con mercadería. Poquito. Pues también se fueron agrandando después. En realidad lo conocí, Barcelona lo conocí en el año 55. Me fui a la escuela ahí, una escuela fiscal se llamaba en ese tiempo, porque hoy día es una escuela pública. El año 55, y había muy pocas casas, ¿ya? Pero siempre hubieron personas visionarias que empezaron a hacer crecer el pueblo, ¿ya? Recuerdo que muchas veces hubo que abrir las calles con bueyes, ¿no es cierto?, con arado de bueyes, unas palas que se hacían, ¿ya?, que simulábamos hoy día una retroexcavadora pequeña. ¿Eh? Y así se fue forjando poco a poco. En 1936 se inició el trazado de la vía férrea del ramal Freire-Punta de Riel, con 72 kilómetros y 5 estaciones, proyectada por el ingeniero chileno Teodoro Schmidt, con el fin de explotar los campos y los extensos bosques nativos, siendo terminada en 1952. Al alero de las estaciones del tren se fueron gestando caseríos que se transformaron en pueblos, en territorios habitados previamente por comunidades mapuche. El tren y la actividad económica aceleraron el desarrollo económico de la región.
ferrocarriles fue el despegue, en cierto modo, de la zona. Porque por ferrocarril se transportaban cereales, madera, un sinnúmero de cosas, aparte de los pasajeros. Pero eso era solamente una vez al día de viaje a Freire y de regreso por la tarde. Pero estábamos acostumbrados. Después, cuando vinieron mis demás hermanos, nacieron en Temuco. Entonces había que venir a Hualpín o a Teodoro y pedir un buscarril, que se llamaba, que era una especie de moto, pero muy más rápida, más moderna que la moto donde trabajaban los ferroviarios manteniendo las líneas. Y eso tenía un costo para la persona que lo solicitaba. Y eso hacía mi papá cuando mi mamá iba a tener sus bebés. Entonces la llevaban para allá. Y después la tenía que traer. Y paraba frente al campo, frente a la casa. Acá se ve la bodega, no sé, se ve una casa grande, la bodega de estación, donde se guardaban la mercadería que muchas veces no podía subir a los carros, no había espacio. Esto todo era línea, porque había mucho tren de carga. Aparte del tren de pasajeros que tenía un horario, había un tren de carga que se llevaba animales, que llevaba madera, que llevaba trigo, que llevaba papas, todo lo que el agricultor acá producía, cosechaba. Se llevaban carreta imperial nomás, pura carreta nomás, pues esos eran los vehículos. Después aparecieron algunos camioncitos y después ya se embarcaba trigo en el tren, por los carros, se llenaban los carros y se llevaba a Temuco, a las bodegas grandes. Los primeros, mi papá, con los niños, todos esos trillaban de a caballo nomás, nada de máquina, puro caballo. Después ya cuando ya ellos crecieron, ya de repente aparecieron unas máquinas para trillar, ahí trillaban con máquina de planta. Y después ya salieron esas máquinas, eso ya, yo ya estaba grandecito ya. Como el año 40 empezaron a llegar, llegó una máquina trilladora de esa de planta. Esa la peleamos todos, quien amontonaba primero y ahí buscar la máquina y trillaba. Bueno, esto es un campo muy bueno. Ustedes sembraban un saco de trigo y yo me acuerdo, 60 sacos sacaba uno, 80 sacos, con un saco de trigo, ¿no? Y ahora le pone abono y le pone de todo, no alcanza a hacer eso, ni la mitad. Claro que ahí los mayores nunca le dieron alimento a la tierra. Por eso se desgastó, los campos están desgastados. En sus inicios, todo esto, antes que llegara ferrocarriles, por ejemplo, el año 50, o sea, 40 y tanto, ¿ya? Esto pertenecía a Puerto Saavedra, Después ya se fueron reduciendo ¿cómo se puede decir? Las autoridades, los dominios,
¿ya? Sobre las comunidades y pasó todo este sector a Tolten, quedando hacia el norte, Teodoro Schmidt, todo hacia allá, a Puerto Saavedra. Y nosotros pasamos a Tolten. Pero teníamos una barrera muy grande, muy importante en esa época, que era el río. El río que en esa época que yo le cuento era Don Río, pues. Había que tenerle respeto al río. Y se cruzaba, ¿ya? La lancha, había una lancha, Vialidad tenía una lancha con rondana y con personal autorizado para trabajar ahí. Pues generalmente eran 2 lancheros que le llamábamos. Y botes también. Pero era peligrosísimo, peligroso. El río era muy, muy correntoso, muy grande, muy ancho. Bueno, y de hecho me da la impresión que, por lo que yo recuerdo, el año 57, 58, por ahí, se hundió la lancha, murió mucha gente de acá. Mire, el lanchero ahí. Aquí todos estos pueblos tenían lancha para cruzar el río. Teníamos. Yo trabajaba en un camión, era distribuidor de cervezas y vino, pero atravesaba las balsas en mi camioncito. ¿Ah? El primer progreso que tuvo este sector fue cuando se construyó el ferrocarril, ¿no es cierto? Antes. Eso también fue una tremenda cosa que se logró. Y lo otro fue, como digo, ya la construcción de esta carretera que está ahora, y logramos conseguir que la zona sí tuviera la oportunidad de tener primero el puente sobre el río Tolten, ¿m? y el camino que unía a esta zona con un buen camino y llegar al progreso también para la gente. En el año 62 se abrió la faja que hoy día existe, desde Freire a Hualpén, a Tolten, y ya empezó a tener más movimiento. Indudablemente un camino de ripio, pero de todas maneras ya estaba todo ripiado y empezó a circular más gente, empezaron a llegar los camiones, había ya servicio puerta a puerta para despachar los cereales, no solo por ferrocarriles, y empezó el crecimiento un poco más acelerado. Esa carretera la conseguimos nosotros también. ¿Ah? ¿Cómo? Vienen llegando los militares y audiencia con los militares. ¿Ah? Así. Porque eran años muy difíciles, caminos, había mucho por hacer en camino, pero para llegar a los 70, 80 kilómetros que había que había mucho que por hacer, ¿no es cierto? Pero con la construcción entonces del camino, el camino asfaltado y la construcción del puente dentro del camino, la zona se fue para arriba. Mucha gente luchó para que Teodoro Schmidt fuera comuna, porque estábamos muy, muy alejados. Se tardaba mucho en inscribir nacimientos, matrimonios, funerales, decesos, etcétera, etcétera. Todo era muy, muy lento. Cuando se cambió la comuna, fuimos comuna Teodoro Schmidt, y ahí elegimos los alcaldes, ahí ya empezamos a arreglar los caminos. Aquí se llamó eso que se llamaban juez de campo, ese se llamó Nueva Imperial, y ahí se dividió la comuna. Eso aprobaron que estaba bueno, que había que dividirlo seguro, porque yo en ese tiempo estaba más cabro.
negocio, no como los negocios de hoy en día que son supermercados, entonces uno va al supermercado y se tienta y lleva esto o lo otro. En esa época no, yo me acuerdo que me mandaban a comprar azúcar por kilo, hierba, arroz, cuando a veces se acababa el pedido que hacían los papás, el aceite por litro. Y había médicas así, yerbateras también, pues sí, casi. Sí, eran casi mejores a veces que los doctores. Allá en Freire queda una, dicen que todavía está viva una viejita. Y en Hualpín también dicen que hay, Tolten. Así. Esos eran los doctores que había. Y las machos también. Había harta cantina, pero eran lugares donde llegaba mucha gente del sector rural, ya a vender sus productos, venían al molino, traían su trigo, su cebada, ¿ya? Y después pasaban a terminar la jornada en un negocio, en una cantina. Y había un varón grande, gordo, así un palo grande, donde se amarraban los caballos. Se organizaba un malón entre los jóvenes, ¿ya? Bueno, los papás también eran jóvenes, nuestros papás, en esa época. Y decidíamos, en tal casa vamos a esperar el año nuevo o vamos a festejar el cumpleaños de. Y se mandaba a una persona alrededor de las 8 de la tarde, 9 de la tarde, porque generalmente eran en verano, con un atado de cilantro o de perejil, ya no me acuerdo, pero era uno de esos dos. Y eso era el anuncio de que en esa casa iba a ser el malón. Pero lo pasábamos bien y cada familia que participaba de ese malón llevaba sus cosas, empanada, asado, cosas dulces, qué sé yo. Pero era bonito, sí, éramos todos tan conocidos. Claro, cuando yo ya crecí se hacían torneos, torneitos de fútbol, todo. Ahí lo íbamos a divertir un rato, un día domingo. Ahí se sacaba ramas, se bailaba, de todo se hacía ahí. Jugaba fútbol, todo. De esta comunidad se iba, después le tocaba a la otra y así. Todavía está así, pero no se junta tanta gente como antes. Bueno, generalmente lo que es muy antiguo el fútbol. Ya, las competencias de fútbol, torneos y carrera a la chilena. Y eso era muy típico, se hacía todo el tiempo. Era una diversión, se juntaba mucha gente, hacían fiestas, participaban orquestas, ¿no es cierto?, pequeñas indudablemente. Y la gente lo pasaba bien, sí. Era diversión. No tan sana de repente porque se peleaban, ¿no?, por las diferencias que había con respecto a las carreras, ¿no es cierto? Un año la Junta de Vecinos organizó una fiesta de la primavera, no recuerdo el año, sí, que participó gente rural también, de al menos de esta zona. Fue la gente, nos disfrazamos, el colegio se disfrazó, los niños, las organizaciones, centro de madres, junta de vecinos, clubes deportivos, y nos paseábamos ahí, nos mirábamos nosotros mismos nomás porque no había quien darle ese beneficio de lo hermoso que estuvo, que salieron unos disfraces hermosísimos. Pero justo coincidió en que iba pasando el tren, que la gente se bajó del tren a mirar qué es lo que pasaba. Esta es una foto de desfile. En la escuela fiscal que se llamaba en esa época, esta escuela era grande, tenía muchos niños de distintos sectores, ¿ya? Porque llegó a tener la escuela
llegó a tener primer humanidades en esa época. Desfilábamos para el Día del Carabinero, el 21 de mayo, todo el pueblo, las banderas, unas fotografías de las ramadas que se hacían. Ahí nos sacábamos los zapatos. Está bailando una morena con un guaso y emplantado. Ella mira las espuelas y él le mira su peinado. Esa es la cosa, mi hermano. El tremendo movimiento de tierra se repitió en 2 sacudidas inmediatas con grado 11. 10 provincias chilenas sufrieron en una semana 9 terremotos seguidos. El terremoto, claro, mi papá me mandó de un tío allá a Maitena, donde vamos al Guillatún, más arriba todavía. Y mi caballo iba con maña para allá, que quería y que no quería, y que se asustaba de una cosa, se asustaba de otra. Cuando paro así y veo ahí una lagunita de agua, estaba así el agua. Y ahí paré, pues, y empiezo a mirar por todos los lados, los árboles ya llegaban al suelo y ya se enderezaba. Y después empezaron a relinchar, a bramar los animales, relinchar los caballos, las ovejas, que estaban en los potreros ahí. Yo estaba en medio del camino ahí. Ahí me bajé del caballo y después llegué, y después que se calmó, ahí seguí pegando para donde había mandado. Allá llegué, el abuelo, que era tío de mi papá, andaba con una cadena a la raza para que calmara el temblor. Sí, a calmar el temblor. Oye, ¿que calmaría algo? No sé, yo ahí estaba jovencito. Yo. Nos alumbrábamos con velas, con lámparas Petro, eso era ya más moderno. Y siempre había que hacer beneficios para poder lograr algún adelanto. Porque nosotros en Barros Arana éramos el patio trasero de Nueva Imperial. ¿Ya? Venían una vez al año, con suerte, las autoridades a darnos una aspirina en aquellos entonces. Ya. Pero bueno, la cosa fue así. Pero trabajamos muchísimo. ¿Ya? Puros chonchones nomás, a parafina nomás. Un tarrito se le echaba parafina y se le ponía una mecha para abajo de género y se prendía. Clarito. Después ya salieron las lámparas, también la parafina, pero las Petromax se les llamaban. Hubo un joven ingeniero eléctrico de allí abajo, de Huilío abajo. Ese empezó a moverlos aquí, los juntó, los reunió para colocar luz. Pues a los años de repente empezaron a llegar ahí el poste para poner los tendidos y así. Pero nos cambió la vida, porque antes teníamos que andar con las velitas para todos lados, pura vela nomás. Y con eso igual se pudo hacer, tener agüita con motor, agüita no potable, pero ya era más cómodo. Porque antes había que sacar el agua de pozo con una bomba que había que costaba, cansaba. Llegó el año 73. Trabajé muchísimo por eso, junto con una directiva. Yo nunca fui dirigente solo. ¿Ya? Siempre fui dirigente con muchas personas alrededor y una asamblea en que se tomaban en cuenta todas las opiniones. Increíble que llegó Frontel, después de una riña política que hubo por ahí en esos años del gobierno de don Salvador Allende Gossen. Apareció un señor
representando a Frontel, el gerente de Frontel, que estaba con asiento en Angol, y venía con planos y todo esto, y me dijo, aquí viene la luz. Cuando llegaron los funcionarios, aunque ustedes no lo crean, nosotros tuvimos que hacer todos los hoyos para los postes de la luz. Y esos postes de la luz eran de madera. ¿Ya? Y llegó a Barros Arana por primera vez la luz eléctrica el 24 de diciembre de 1973. Prendían las luces de toda la casa, salían a la calle, aplaudían contentos, felices. Habíamos 5 profesores. El año 67 la señora Emma se jubiló, entonces yo me quedé a cargo del colegio y pertenecía al departamento de Imperial. Costaba mucho llegar hasta allá, había que ir a tomar el bus a medio camino, bien dar la vuelta por Temuco, en el trencito, porque otros medios de movilización no había. El tren en la mañana y en la tarde. Había un bus también en la mañana y en la tarde. Los caminos, ¿para qué vamos a decir que teníamos camino? Y en ese tiempo la escuelita era una escuelita nomás que los apoderados la habían construido. No tenía vidrio, las ventanas no tenían vidrio. Se quebraban y ahí quedaban, costaba traerlos, no tenía forro. El viento se filtraba por todas partes, no había cielo raso tampoco. Entonces, bien escuálida era el colegio. Pero los alumnos eran unos angelitos, eran maravillosos. Llegaban acá con mucho sacrificio, con lluvia, con helada, descalzo, no habían zapatitos. El año 48 llegó una profesora, Emma Muñoz Vázquez. En octubre llegó, porque aquí los profesores que venían aguantaban un par de meses y ya se iban que para irse a pagar a Imperial. Muchos no tenían cómo ir, si no le prestaban caballo. A veces los profesores no sabían andar de a caballo, salían a pie a irse a pagar allá. Andar 8 leguas para allá, más de 30 kilómetros. Así que seguían las profesoras, los profesores, no aguantaban nada. Y esa señora llegó ese año, el año 48. Yo tenía 9 años. Ahí lo fue a matricular mi papá con mis hermanas y los hermanos. Pasamos a segundo año. Y después, pero había hasta tercero, ¿no? Pero ya sabíamos firmar, leer. Y ahí mi papá me sacó para Imperial. Allá un compadre que tenía en Imperial me matriculó en la escuela superior número 1. Ahí fui a 4º año. La escuela, por ejemplo, todos los años había que hacer beneficios para poder mantenerla. Y eso fue creciendo la cantidad de alumnos. Ya habían 2 escuelas en Barros Arana. Y en la medida que crecía, ¿no es cierto?, se iba haciendo estrecho la infraestructura. Y realmente la autoridad, no sé por qué razón, se preocupaba un poco. ¿Ya? Recién, ¿no es cierto?, se construyó una escuela digna de nuestros hijos el año 82. Antes eran parches, más parches, más parches. En esta foto que yo le estoy mostrando acá, era el lugar donde nosotros vivíamos cuando niños.
Ya mi mamita tenía una escuela particular número 82 de Huincuyicán, ya en la parcela de mi papá. Y ahí ella trabajaba con los niños de la comunidad. Le enseñaba todo lo que era huertos escolares, jardinería. Sí, no solamente leer y escribir, sumar, restar, qué sé yo, sino que también que criaran, que cultivaran sus propios alimentos. Desfilábamos para el Día del Carabinero, 21 de mayo y para qué decir las fiestas patrias. Eso eran acontecimientos. Aquí hay fotos de la escuela en sus primeros pasos como edificio nuevo, ¿ya? Porque ellos tenían una casita viejita, feíta, y eso todo se destruyó con el terremoto del 60. Entonces, a través del gobierno de esa época, porque todo este sector fue muy dañado hacia el sur, entonces construyeron esta escuela bajo el gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez. Y a través del ferrocarril llegó toda la implementación de la escuela. Las niñas teníamos que traer las sillas y los varoncitos con más fuerza y todo eso. Y apoderados seguramente, desde la estación de ferrocarriles llevábamos nuestro mobiliario a la sala. Poco a poco ya fue cambiando, los apoderados muy colaboradores, la matrícula fue creciendo. Hubo necesidad de nuevas salas, entonces ellos, con beneficios que realizaban, se iban construyendo, claro que rústicamente. El Estado en aquellos entonces colaboraba muy poco. Después de varios años ya se gestionó para una nueva escuela y el año 81 felizmente nos trasladamos a un colegio nuevo, bueno, pero mal construido porque se llovía entero. Andábamos ahí en bote. Y así fue creciendo. Ya no éramos 5 profesores, se creó el 7º y el 8º. Luego se creó la enseñanza media, el 1º medio, pero en esos entonces yo ya me retiré del colegio, el año 2005. En invierno por barro para allá, arremangadito, la patita. Ahora los niños todavía no nacen, ya están con zapatos. Casi nacen con zapatos. A las 9 teníamos que estar ahí en clase. Hasta las 12, hay que estar cerca y a la casa a comer, y lo que no llevábamos pancito, comíamos pan. A las 2 a clase, a las 5 salíamos. Y luego veníamos para la casa. Al otro día la misma cosa. Jugábamos al bolito. Los bolitos no eran como el de hoy día, eran como unas cositas de yeso de distintos colores. Jugábamos al bolito, jugábamos al trompo, jugábamos a las naciones, a la pelota así que se pegaba en la pared. Contábamos 1, después 1, 2, hasta el 10, y después retrocedíamos. Y en cada, separando, en cada intervalo, digamos, entre el 1 y el 2, nos dábamos la vuelta. Oh, era súper entretenido. La comida se preparaba en un subterráneo, ya que tenía piso de tierra, el almuerzo escolar. Ya. Y en esas 3 salas funcionaba la escuela. ¿Ya? Desde primero, de primero a 6º año. Después ya había que, el que podía seguir estudiando, tenía que irse a Temuco. ¿Ya? Porque no había otra posibilidad.
jefe de estación era autoridad, el practicante, el presidente de la junta de vecinos. Después empieza a formarse el cuerpo de bomberos, la compañía de bomberos. Mi mamá era secretaria de la junta de vecinos, después fue bombera. Nosotros pertenecíamos a Tolten, éramos parte de Tolten, de bomberos de Tolten. Cuando empezaron, no teníamos este sitio que cortamos con la partida del sitio. Con eso partimos para la compañía, porque se fundaba bomberos. Y la comunidad estuvo al tiro presente. Hagámoslo, aquí está el aporte de nosotros, estos, los vecinos, y así, miren el edificio que tenemos. Y luchamos mucho, pero el pueblo nos apoyó, siempre nos apoyó. La comunidad siempre nos apoyó, salíamos al campo, aquí, después, todos conocidos, y la comunidad nos apoyó a servir mejor y a querer más como estamos ahora. Esto, usted, mire. Aquí, mire. Nosotros hemos visto el progreso que probablemente no van a ver otra generación. Porque las generaciones de hoy, yo le cuento a mis nietos, ¿no es cierto?, estas cosas, y ellos se ríen. Están mintiendo el abuelo. Pero lo curioso de la naturaleza, ¿no es cierto?, como se ha ido dando, como han ido cambiando las generaciones, hoy día no tenemos tiempo. Y en esos años sobraba el tiempo. No sé por qué, pero se visitaban los vecinos, conversaban, y hoy día se da poco eso.